Quiero decir que, además ante un público que tenemos que en gran parte es un público de traductoras, ¿no? Que algo que va a distinguir esta colección es, efectivamente, como Rosario ha dicho, que vamos a publicar textos que presentan aproximaciones rigurosas a los clásicos, modernos, antiguos, medievales, contemporáneos. El caso de hoy es un ejemplo, ¿no? Una excelente introducción, un aparato crítico suficiente, etc. Pero quiero subrayar que vamos a presentar, en el caso de los libros, que no son obras escritas originariamente en castellano, vamos a presentar traducciones que van a ser valiosas por sí mismas, con ese aparato imprescindible para que la obra tenga el rigor que exige la traducción universitaria, pero tienen que ser traducciones que principalmente sean traducciones que merezcan la pena por sí mismas, traducciones que merezca la pena leer, obras que merezca la pena leer en traducción. Por eso precisamente esta presentación tiene sentido en este ciclo, porque podría presentarse esta obra en un ambiente de otro tipo, por ejemplo, en un marco universitario. Hemos querido hacerlo aquí por subrayar el valor literario de la aportación que la universidad hace con esta colección. Entonces, queremos obras que se tengan que leer, que merezca la pena leer, que justifiquen su presencia en una biblioteca de hoy. Por eso la colección se llama Biblioteca Contemporánea, aunque en este caso empecemos con una obra escrita en escocés medio, ¿no? Es decir, pero que merece la pena tenerla en la biblioteca de tu casa. Esa es la idea, ¿no? Y especialmente que merece la pena que lo lean la juventud universitaria, a la que en primer lugar dedicamos la colección. Por supuesto, a toda la comunidad universitaria y al público lector en general no interesado. Quiero subrayar también que esta es una colección, y aquí apunto yo ahora, piropeo yo ahora a Rosario, en que los traductores y sus derechos, los traductores que en este caso son preparadores, es decir, Rosario insiste en el concepto de autor, y yo subrayo el de traductor, pero hace bien insistir, porque los traductores son autores de sus traducciones y autores de la edición que presentan, ¿no? Los derechos de los traductores están muy respetados en esta colección, ¿no? Y en esta editorial. Eso es importante. Quiero decir que estoy muy contento con que el primer foro, bueno, porque así lo ha pedido, entre otras cosas, la voluntad de Fernando Toda, de publicar su trabajo, un trabajo en el que estaba inmerso desde hacía tiempo en nuestra colección. Ha tenido el gesto de proponerlo a una colección que todavía no existía, solo existía en el nombre, y es realmente una suerte grande empezar la colección con una traducción suya, ¿no? Y quiero decir también, ya he agradecido a Rosario su confianza, y quiero señalar al diseñador que ha puesto en el papel, sobre el papel, la idea esta de la alegría de la lectura. Esto es Piazzolla, ¿no? La tipografía. Es una tipografía, no solo el conjunto del libro, es un libro que lejos de pues, sugerir la idea de un mamotreto medieval, sugiere luz y ganas de leer, ¿no? Y la tipografía realmente invita a leer con alegría, ¿no? Y en ese sentido creo que Fernando es un excelente traductor, basta leer este libro para comprobarlo, pero Ángel es un excelente traductor, tipógrafo, ¿no? Tipógrafo de las ideas que animan la colección, ¿no? Así que muchas gracias, Ángel. Y bueno, es una alegría estar en este ambiente amistoso para presentar el primer libro, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias a Natalia, que no lo he mencionado. Muchas gracias a Natalia, que se ha prestado a ser la presentadora y la conductora, y en ese sentido digamos que su papel es bastante importante, porque lo que queremos precisamente es que este rato en que vamos a estar juntos pues sirva para acercar el libro e invitar a leerlo, ¿no? Y yo creo que ya va a cumplir un papel
en ese sentido importante. Muchas gracias, Natalia. Bueno, pues empiezo yo también agradeciendo evidentemente por confiar en mí para esto, que sin duda es todo un honor. Gracias a Rosario, a Vicente, a Fernando por supuesto, a Áncora siempre, y a vosotros por estar aquí. Como ya se ha adelantado, la ocasión que nos reúne es la publicación de la Gesta de Sevilla de Wallace, de la primera traducción al español desde el escocés medio, y bueno, de la obra que inspiró la novela y la película Braveheart, que todos conocemos, y pues también la inauguración, ¿no?, de la colección de Biblioteca Contemporánea, después de esta larga espera, ¿no?, y este largo viaje. Bueno, voy a hablar un poquito rápidamente de Fernando, por supuesto. Fernando Toda Iglesias fue profesor titular de Historia de la Lengua Inglesa en la Universidad de Sevilla y catedrático de Traducción e Interpretación en la Universidad de Salamanca, donde impartía traducción literaria y traducción audiovisual del inglés al español, hasta su jubilación en septiembre de 2018. Es autor de la única traducción al español de la Gesta de Roberto de Bruce, publicada en Colegio de España en 1998. Y también en el ámbito de la literatura escocesa, de Walter Scott ha traducido El corazón de Midlothian en cátedra, publicado en 1988, La viuda montañesa y Los dos arreadores, ambos en la Universidad de Sevilla, en la editorial de la Universidad de Sevilla en 1991. Así como la primera versión al castellano de su ensayo político Defensa de la nación escocesa, Las cartas de Malachi, perdón. En precisamente Clásicos de la Universidad de Málaga en 2004. Entre sus otras traducciones figuran el Manual de Literatura Inglesa de Anthony Burgess, Exiliados de James Joyce, Alma rezagada de Edith Wharton y Vida breve de John Aubrey. Y bueno, es miembro de la Asociación de Traductores. Hemos concebido la presentación en formato entrevista y eso fue una propuesta de Fernando y yo estuve absolutamente de acuerdo porque la verdad es que yo ando un poco verde en literatura medieval escocesa, así que tengo más preguntas que aportaciones, ¿no? Entonces la idea es que charlemos un rato y después al final abriremos un diálogo, ¿no?, para que podáis plantearle todas las dudas, curiosidades que os hayan podido quedar. Y esa es la idea. Muy bien, pues muchas gracias. Sí, bueno, primero eso, gracias a todos de los que ya han hablado y me alegra mucho poder publicar otra vez en Málaga, porque efectivamente de aquella primera, cuando todavía era Publicaciones de Málaga, tengo el libro este de 2004, que también es una primera traducción de la... Walter Scott se ha traducido muchísimo, pero este ensayo, que era hay quien dice que es el primer manifiesto del nacionalismo escocés moderno, que él publicó como 3 cartas a un periódico de Edimburgo y luego se publicó junto, y entonces yo lo propuse y me lo publicó, que nunca se había publicado en España ni en casi ninguna otra lengua del mundo. Dicho todo eso, pues vamos a hablar un poco de la traducción esta que yo efectivamente propuse a la Universidad de Málaga, y me alegro mucho de que con todos esos criterios que se han leído fuera aceptada, y en fin, espero no defraudar en ese sentido. Entonces, si parece, vamos a hacer lo que proponíamos, hacer un poco, que es un poco algo que hacen en AC Traductores, pero que antes, cuando se ha hablado de la importancia de los traductores y de los derechos de los traductores, es importante ser de alguna asociación. AC es una de ellas, yo pertenezco a ella hace 30 años y bueno, dicho todo eso, pues cuando hacen presentaciones, hace traductores así en el Día de la Traducción, por ejemplo, tienden a este formato de entrevista que a mí me parece que funciona bien y por eso creo que vamos a intentar hacerlo así. Bueno, pues podríamos comenzar por algo que a mí la verdad es que me tiene bastante intrigada y me imagino que no soy la única, y es cómo llegaste a conocer y a traducir del escocés. Sí, pues eso en parte está dicho cuando se ha dicho que fui profesor de Historia de la Lengua Inglesa en la Universidad de Sevilla. A mí siempre me gustó mucho cuando estaba estudiando. O sea, yo hice 2 carreras, lo que entonces se llamaba Filología Románica y Filología Moderna. En Filología Románica
tuve un profesor que me gustó mucho en la historia de la lengua española, que era don Eugenio de Bustos, y después en filología inglesa teníamos la suerte, o lo que entonces se llamaba modernas, yo hacía lenguas modernas con inglés e italiano. Y yo tenía inglés desde pequeño, porque yo me casi crié en Estados Unidos y en Inglaterra. Yo hasta que llegué a la universidad todo lo había estudiado en inglés. Entonces en modernas teníamos la suerte de que la historia de la lengua inglesa, la parte que se llamaba gramática histórica del inglés, que era inglés antiguo, nos la daba a quien entonces llamábamos don Luis Michelena, porque no se le podía llamar don Coldo, porque había que usar los nombres traducidos al castellano de Franco. Después, cuando se volvió ya a la Universidad del País Vasco, volvió a ser don Coldo Michelena, catedrático de indoeuropeo en Salamanca, pero que sabía de todo, y era una maravilla oír sus frases. Entonces, a los de modernas yo creo que nos tenía como un poco inferiores a los de clásicas. Pensaba que había que explicarnos las cosas un poco más dulcificadas, pero a mí me encantó. Entonces me empezó a gustar la historia de la lengua y yo siempre pensé, me gustaría acabar dando historia de la lengua, y tuve la suerte de que con el tiempo acabé en la Universidad de Sevilla dando inglés antiguo e historia de la lengua inglesa, y con la tesis doctoral, que era sobre el escocés en las novelas de Walter Scott. Cuando uso escocés en toda esta presentación me refiero a la evolución del anglosajón en Escocia en las tierras bajas, que ya sé que según el diccionario de la RAE en realidad escocés se aplica según ellos solo al gaélico escocés, pero Scots, como lo usan ellos, pues es cómo evolucionó el anglosajón en la parte de las tierras bajas de Escocia, empezando a comerle terreno precisamente al gaélico que se hablaba allí. Entonces empecé a estudiar el escocés para lo de Scott y me fui yendo hacia atrás. A través de Scott llegué a tener conocimiento del Bruce y del Wallace, y ya en un momento, claro, di cursos de dialectología medieval inglesa y ya di un curso de doctorado sobre el escocés, desde los orígenes hasta nuestros tiempos. Y entonces con eso decidí, me topé con el Bruce, que consideran que es el primer momento de lo que llaman Early Scots, el escocés temprano, le ponen como fecha la escritura del Bruce, en 1376. Y entonces pensé, pues igual esto estaría bien traducirlo. Y entonces empecé a intentar a ver si lo podía traducir. Esa es la primera respuesta. Bueno, algo que quizá mucha gente no estaba muy identificada es la importancia del profesorado, ¿no? Algún profesor, alguna profesora concreta en cómo marcar toda una trayectoria profesional, ¿no? Bueno, pues ahí hemos llegado a cómo surge la idea de traducir el poema. ¿Puedes hablarnos un poco del proceso de publicación de la traducción? Porque ya hemos comentado que no fue un encargo exactamente, cuando tiene una propuesta, pero tuvo que pasar también por un filtro. Hemos visto un poco cómo acaba Wallace en Puma Editorial, pero háblanos un poco de ese proceso. Sí, el proceso en realidad tendría que haber sido mucho más corto. Y como explicaré luego en algún momento, el Bruce y el Wallace van muy unidos. Por decirlo de alguna manera, en términos modernos de series, en realidad el Wallace es la precuela del Bruce, porque se escribe 100 años después, pero cuenta una historia que ocurre antes que la historia de Bruce. Entonces, yo en su día decidí hacer el Bruce, allá por los años 90, tuve una ayuda del ministerio, de las que había entonces a la traducción, que todavía hoy hay, pero ahora ya no la podía pedir porque ahora es para jovenistas. Ahí me entraba. Pero tuve una ayuda para hacer esa, y cuando acabé de hacer el Bruce, que se publicó en el 98, lo publicó Colegio de España en Salamanca, pensé, pues voy a empezar a meterme con el Wallace. Además ya para entonces había salido la película y pensé, sería el momento. Pero fue el momento en el que pasé de trabajar en la Universidad de Sevilla como profesor de historia de la lengua inglesa a Salamanca, porque me ofrecieron ir allí, que era donde yo por otra parte había estudiado la carrera, y abrieron la Facultad Nueva de Traducción y yo fui de los primeros 7 profesores que empezamos a dar primero allí. Yo fui el primer director del departamento de traducción. Entonces eso me empezó a llevar por otros derroteros y otras quehaceres de gestión académica y a traducir otro tipo de cosas. Empecé a aprender traducción audiovisual para dar clase de subtitulado y doblaje, y se fue quedando atrás lo del Wallace y dije, bueno, cuando me jubile. Y entonces, como ha dicho Natalia, en el 2018 me jubilé y pensé, voy a ver si me acuerdo del escocés medio, y empecé a hacer una prueba.
hoy día hay muchos más medios, claro, o sea, el diccionario del escocés antiguo hoy día está online. Cuando yo estaba haciendo el blues, me fui a Edimburgo unos meses para consultar el diccionario, ya tenía buena parte de la traducción hecha, pero aparte del glosario de la edición que estaba usando, había cosas, y el diccionario aquel entonces todavía ni estaba acabado. O sea, iba como por la P, o sea que había palabras que no podía encontrar aquí de todas formas. Y ahora, por ejemplo, eso es muy cómodo. Entonces vi que iba pudiendo con ello, y entonces un día se ha dicho, tío, estoy haciendo esto, ¿tú crees que se podría publicar? Y me dijo, pues yo creo que en la biblioteca contemporánea está, cuando lo termines, preséntalo y a ver qué pasa. Y parece que les gustó y lo han publicado. Claro, entonces empezaste a traducir, de sentarte a traducir en 2018. Más bien 2019. Y luego cuando la pandemia estuve ya metiéndome un poco más en serio, y luego llegó el momento en que dices, bueno, si esto se presenta, en algún momento habrá que presentarlo, y Vicente me dijo, convendría que estuviera para finales del 2022, principios del 23, supongo que para que no fuera una cosa que se fuera eternizando, y como dicen que decía Mark Twain, porque yo no lo he leído, la mayor inspiración, the greatest inspiration is the deadline, la mayor inspiración es la fecha tope. Y es que es verdad, y dije, pues lo tengo que acabar para finales del 2022, y llegué, ya empezó todo el proceso de repaso y tal, y debo decir que ha sido un gusto trabajar con Uma Editorial, con Ángel, con Aurora Álvarez, y todas las dudas, las preguntas, ha sido un placer. La fecha límite es importante, ¿no? Porque me imagino que un proyecto de tantísimo tiempo, tantísimos años, porque en realidad, o sea, esto es un proyecto que empieza con el blues, ¿no? En el 98, sí, porque ya lo tenías en mente en ese momento. Entonces me imagino que ese proceso de revisión podría eternizarse, si no, ¿no? ¿Cómo es después de tanto tiempo y después de tener eso en la cabeza desde el 98 o antes, verlo ya en... Me da mucha alegría, la verdad, ¿no? Estoy encantado, o sea, gusta mucho verlo por fin ahí, porque era una cosa eso que yo había dicho, pues a ver, cuando me jubile, y eso que no te lo crees mucho, y de repente dices, pues sí, venga, vamos adelante con ello, y Vicente me dijo, pero procura tenerlo para diciembre del 22, y al final fue enero del 23, pero estuvo, y sí, da mucha alegría. Y hablando de Braveheart, ya has comentado algo. Has explicado ya por qué Bruce antes que Wallace, ¿no? No sé si quieres comentar algo más sobre eso. Sí, sí, en realidad hay dos cosas, por lo que acabo de decir, por el orden en que están escritos los poemas, el Bruce viene primero, aunque cuente una historia que ocurre después. Entonces, lo lógico parecía traducir primero ese, porque es un estadio de la lengua pues 100 años anterior, que te va a facilitar lo otro. Segundo, porque en el Wallace se cita mucho al blues, como veremos luego en algunos casos, pero hay versos enteros sacados del blues. Hay frases aliterativas incluso que se aplican a personajes y tal. Entonces yo quería tener, cuando hiciera la traducción del Wallace, en los ecos intertextuales esos que hay, poderlos reproducir usando mi propia traducción. Entonces, el motivo de hacer primero ese, académicamente y filológicamente, parecía ser ese. Es verdad que a lo mejor si hubiera sabido que iba a salir la película de Braveheart, que cuando empecé el blues no lo sabía, hubiera dicho, joder, igual si hago el Wallace primero, con la película va a vender mucho. Pero por suerte no me vi en ese dilema porque para cuando ya tenía acabado el blues, entonces salió Braveheart y ya dije, bueno, pues ya más adelante haremos el Wallace. Y entonces, hablando de la película, ¿puedes hablarme un poco de la relación entre el poema y la novela y la película? Sí, diferencias, similitudes. La relación es compleja porque el poema se escribió en el siglo XV y la película está basada en el poema y la novela, o sea, Braveheart salieron a la vez la novela y la película. Además escrito por un autor estadounidense que se llama Randall Wallace y que dice que cree que él siente que igual es descendiente de Wallace. Lo siente. Sí, sí. Cuando yo entré al castillo de Edimburgo y vi allí la estatua de Wallace, es un poco peliculero. Entonces salió la película, y él lo ha contado y está escrito y publicado,
que él lo que leyó en realidad fue una traducción que se hizo en el siglo XVIII, en 1722, en realidad al inglés moderno. Porque claro, el escocés del siglo XV es difícil de leer ya, por la ortografía para empezar y por algunos usos y demás. Entonces, en el 18, una persona llamada William Hamilton hizo una versión en verso, pero muy estilo siglo XVIII. Algo de eso publiqué yo en Trans, en la revista de aquí de Málaga, sobre esa traducción. Entonces, en esa que hizo en versos pareados también, como está el Wallace, acorta donde le apetece, o sea, hay cosas que se las salta un poco, a veces son descripción. Me acuerdo, hay una de la armadura de Wallace que ocupa varios versos en el poema, que él eso lo quita, pero luego añade, como era también muy del uso en el 18, añade sus propios comentarios y sus propias cosas, o sea, novela un poco más. Entonces, lo que leyó Randall Wallace fue eso. Y de hecho, tú en tu introducción lo llamas texto derivado, ¿no? Sí, traducción. Sí, yo en la introducción hablo de los textos derivados porque para nosotros hoy ya no sería exactamente una traducción. O sea, es un texto donde sí, es como una versión y considero textos derivados ese y luego Braveheart, que está basado en ese, aunque luego evidentemente se debió documentar y leyó muchas más cosas por otro lado, como comentábamos antes, por ejemplo, los horrores que le hacen a Wallace en el poema apenas se definen, y en la novela está contado con todo lujo de detalles sangrientos y gore, y en la película, yo no sé de los que estamos aquí, por curiosidad, ¿cuántos han visto Braveheart? Hay unos cuantos, qué bien, menos mal. No, porque es que hoy hablando, claro, yo decía, es que a mí Braveheart me parece que es de ayer. Pero es que han pasado 25 años, es que Natalia no había nacido cuando salió la película. Entonces, pero bueno, entonces sabemos un poco los que estamos aquí, y es verdad que la reponen en la tele de vez en cuando y tal. Entonces, hay cosas que evidentemente él añadió y luego noveló mucho sobre eso. Por ejemplo, la narración de la ejecución de Wallace, ¿no? Hay bastante diferencia entre el poema y la película. Sí, eso era lo que estaba diciendo. O sea, la ejecución de Wallace, él dice, cuando llega al libro donde la cuenta, dice, es muy duro hablar de la muerte de Wallace, pero no me queda más remedio que hacerlo porque tengo que contar la verdad, lo cual es completamente mentira, como se inventa muchísimo de lo que hay en el poema. Pero esto no, esto ocurrió de verdad y está muy documentado. Pero tengo que contarlo. Y más adelante llega un momento en que dice, no quiero contar, dice más o menos cómo pide él cuando lo van a ejecutar, pide que le pongan delante un libro de salmos que llevaba, que se supone que se leía él siempre. Nos lo pinta como un personaje muy católico, muy religioso. Claro, esto está escrito, el poema está escrito antes de la Reforma, que es otra cosa curiosa que se puede comentar. La edición de 1728 es lo que llaman Protestant Editing. Está retocada para ajustarse a las cosas protestantes. Los elementos católicos desaparecen. El cura, el capellán de Wallace, que se supone que además es quien ha escrito, que esto también es muy curioso, él siempre dice, yo lo que estoy haciendo es dar mi versión de una vida de Wallace en latín que escribió John Breger, que era su capellán. Y muchas veces dice, según dice mi libro, según dice el libro de Wallace en latín. Que sepamos, ese libro no existe, se lo inventó. Es una ficción, sí, como el Cid Hamete Berenguer y el Quijote, sí, es una cosa así. Entonces, ahora me he ido un poco por las ramas con esta historia. Por lo de la muerte. Entonces, él pide pide que alguien le sostenga abierto delante el libro de Salmos para poderlo ver mientras lo están haciendo, y dice literalmente, a ver si lo encuentro, pero dice algo así como, hasta que hicieron con él todo lo que quisieron. Y dice muy poco más de eso. Y luego dice, algunos dicen que algunos ingleses que lo vieron, o algunos sureños, como los llaman muchas veces a los ingleses, decían que no sufría. Y yo creo que esto lo pone para que lo leyeran luego, dijeran, hombre, pobre, menos mal, al menos si le consoló, porque... Y luego solo dice ella, y no voy a contar cómo lo dividieron en 5 partes y mandaron cada uno a una parte del reino, que lo hicieron, pero no entra en más detalles. Y en cambio en la película, lo que me preguntabas, en la película es completamente gore, vamos, es una cosa, ahí se ve que es verdad que ahí se documentó, porque eso es una cosa que se inventó Eduardo I.
para los traidores y lo aplicó primero a un príncipe galés que era al que él consideraba traidor porque no quería reconocer que él era el rey después de que lo había invadido. Entonces, que era to be hung, drawn and quartered, o sea, ahorcado pero sin llegar a morir, luego desventrado, le sacaban las entrañas y luego ya finalmente lo descuartizaban. A no ser que pidiera clemencia, que como se ve en la película le están diciendo que clemencia. Antes o después de... Después, sí. Bueno, tú podías pedirla antes y no te la sacaban, pero en la película él no pide. Pero todo eso en el poema no está, eso se lo inventa Brandon Wallace y le apoya a Mel Gibson, que le encanta sufrir. Bueno, le encanta que sufra los espectadores. Bueno, sí, pero hacer como que se le vean sufriendo, vaya. Que es muy católico. Sí. La película era de él. Sí, él es director y actor. Sí. A mí me parece súper interesante esto de la versión de Hamilton, ¿no? Y la paradoja esa que tú planteas también en la introducción de que la que se puede considerar la obra más anti-inglesa que existe, su adaptación a novela y cine, que es lo que se conoce en general, se basa en una traducción inglesa, ¿no? Y de hecho, cuando se dice que el Wallace fue el segundo libro más leído en Escocia después de la Biblia en el siglo XVIII y XIX, están hablando de esta traducción de Hamilton. Sí, porque en realidad, claro, él lo traduce al básico, sí que mete algunas palabras escocesas, incluso algunas que no están en el Wallace, pero está escribiendo en inglés estándar porque, claro, estamos ya después de la unión de las coronas y la unión de los parlamentos, que son los dos grandes golpes al Scots como lengua independiente. Porque entonces, el primero, por cierto, es que no hubiera una traducción de la Biblia al Scots. Entonces, y que ya empieza a crear esa sensación de diglosia, de que el inglés es una lengua superior porque es el inglés de la Biblia, lo que viene ya de la traducción de Tyndale y Coverdale y luego la Biblia de 1611, que eso ya es un poco después, pero como no se hace una traducción al Scots, entonces ya empieza a haber esa mentalidad dividida de que el inglés es un poco distinto. Luego con la unión de las coronas, el rey, a pesar de que escribía poesía y el Scots, Jacobo VI de Escocia y I de Inglaterra en 1603, cuando llega a ser rey porque muere Isabel I sin descendencia, entonces ya hay más anglificación. Cuando ya se hace la unión de los parlamentos en 1707 y se crea el Reino Unido de Gran Bretaña, entonces ya a partir de ahí se empieza a imponer el inglés y con el 18, con la escolarización obligatoria, lo que se enseña es inglés y lo que se castiga es que los niños hablen Scots en la escuela y se procura que hablen inglés. Y esta traducción está hecha sobre todo al inglés, pero efectivamente, como dices, es una paradoja que el libro más anti-inglés circuló mucho traducido al inglés y no al Scots. Puedo añadir como detalle curioso que solo en 1984-85 se publicó por fin un Nuevo Testamento en escocés de William Lowther Lorimer, catedrático de griego, que hizo una versión que luego se ha usado mucho en la Iglesia de Escocia. Y eso sí está traducido al Scots, a una especie de Scots sintético que se usa hoy día en la literatura. ¿Y esa traducción al Scots es del manuscrito, o sea, del original? No, es la traducción de la Biblia, bueno, no de la Biblia, de los evangelios. Ah, pensaba que, perdón, Sí, había entendido que estaba hablando de la... No, he dicho del griego, sí. Vale, y bueno, me parece también muy interesante ya en esta línea, has comentado lo de esta supuesta obra en latín en la que dice Harry que se basa de un tal John Blair, que a mí me hace mucha gracia imaginarme a todos los historiadores y los filólogos durante siglos buscando ese supuesto libro en latín, ¿no? Para después en algún punto decir, igual este chico se ha quedado con nosotros, ¿no? Todavía hay, en cosas que he estado leyendo para preparar esta edición, todavía hay en un libro publicado en el 2007, que se llama The Wallace Book y reúne varios artículos sobre Wallace, también ya en la cresta de la ola de Braveheart, que provocó un resurgir de interés en Wallace. Hay quien dice, hay un artículo concretamente en el Museo de Ordenadora que dice, bueno, todavía está por ver si no va a aparecer efectivamente ese libro en latín. Yo creo que si después de todos estos siglos no ha aparecido,
pero quién sabe. Y entonces la cuestión de la autoría me parece interesante. Harry, ¿quién fue? Porque me parece que un personaje también la historia es interesante. Pues es un personaje que, como dice McDermid, yo debería decir aquí en este momento que lo que yo he traducido se basa en la edición crítica de Matthew McDermid de 1968 y 69. Aunque luego he mirado otras ediciones más recientes, hay una de Anne McKean del 2003 y he mirado algunas más antiguas, la de Jameson del 1820, que gracias al proyecto Gutenberg la he podido leer online. Pero McDermid, que tiene una introducción muy buena, a la que yo me remito muchas veces en la mía, dice que una de las cosas que le perjudica es que solo sabemos que se llama Harry. Entonces, claro, es que no sabemos si eso es, ni siquiera si es nombre o apellido. O sea, era muy frecuente, o sea, Harry es hipopolístico de Henry. Y a veces cuando hablamos de Harry's Book digo que no tiene nada que ver con este que se publicó recientemente de la familia real escandaloso, no es ese Harry, este es otro Harry. Entonces, él dice eso, en la historia de la literatura le perjudica porque el blues sabemos que lo hizo John Barber, arcediano de Aberdeen. O sea, un hombre culto con muchos conocimientos y tal. Pero de este Harry es que solo hay 4 o 5 testimonios de pagos hechos en la corte a un Harry, al que luego se llama Blind Harry, Harry el ciego, por haber recitado en algunas actividades de la corte. Y seguramente si recitaba, dice McDermid, estaba recitando el Wallace. Pero solo se sabe eso. Entonces se empieza a crear la leyenda esta del Homero escocés. O sea, este era un pobre juglar, un ciego, que le contaban historias y las iba escribiendo y tal. Y dice, es imposible, era una persona que había leído mucho, que sabía latín desde luego, porque las crónicas que cita están escritas en latín, que sabía francés, porque muchas están también en francés, y que no era para nada un inculto. Y dicen luego, y es que se ve que tiene un lío con las fechas y tal, no tiene ningún lío, y eso lo demuestra muy bien, y yo he querido reproducir una tabla que hace ahí una especie de cosa libro por libro, diciendo, si creemos la cronología que nos está dando Harry, los tiempos son estos, solo menciona un año con fecha, que es el año de la gran victoria de Wallace, que es en el puente de Stirling en 1297. Y a partir de ahí empieza a estirar la historia, de manera que la primera gran derrota y la casi definitiva a efectos de Wallace como militar y como alguien que mandaba en Escocia, la gran derrota que es Falkirk es en julio del 98, no llega a pasar ni un año, pero leyendo esto, sin que cite años, va hablando de meses, de temporadas, de tal y cual, parece que han pasado por lo menos 5 años entre una y otra, con lo cual el periodo de Wallace, el periodo de triunfo de Wallace, se extiende más. Entonces, eso juega mucho con eso y lo que dice McDermid no era nada tonto. O sea, él está construyendo muy meticulosamente una historia que nos quiere contar a su manera. Está manipulando la historia, claramente. O sea, era un hombre muy culto y hay montones de referencias que además dice McDermid, seguramente no era ciego de nacimiento. Y a veces dice, y recoge de una edición anterior, dice, tal como describe las batallas y describe cómo brilla el sol y cómo tal, dice, esto solo lo puede hacer alguien que lo ha visto. Y de ahí deducen que seguramente fue militar, porque tampoco es que no hay datos, pero dice, seguramente fue militar y seguramente estuvo luchando en Francia. Llegó a haber una guardia escocesa que luchaba en Francia con el rey de Francia y contra los ingleses. Entonces, dice, es muy posible que estuviera en el ejército en Francia, de ahí su conocimiento de las cosas militares, que las narra con bastante detalle, y algunas cosas que chocan un poco pensando en un ejército inglés, como el uso del vino. Dice, beben mucho vino y a veces hasta se lavan las heridas con vino. Eso suena más a Francia que a Inglaterra. Entonces esa parte militar se la está inventando a base de su propia experiencia como posiblemente escocés que estuvo en el ejército en Francia. Pero eso es lo que sabemos de él. Claro, porque al final no está haciendo
crónica, ¿no? Está haciendo casi... No, o sea, él te está haciendo creer que está haciendo una crónica, pero está escribiendo su propia historia. Es una de las novelas históricas más inventivas que hay. Vale, pues me gustaría que siguiéramos hablando de la traducción, entrando en cosas un poquito más concretas. Por ejemplo, el poema está escrito en pareado, ¿verdad? Sí. Que se alternan en ocasiones puntuales con otro tipo de verso y estrofa, ¿no? Tu traducción, sin embargo, está en prosa, pero también recurres en ocasiones a verso blanco, con endecasílabo y tal. ¿Por qué? Explícame. Primero, porque yo no me veía capaz de hacer 12.000 pareados, francamente. Y con el blues me pasó lo mismo. Segundo, porque es que yo creo que la poesía hay que traducirla como poesía. Y ya tú puedes escoger cuál quieres que sea tu subordinación, si vas a hacer endecasílabos, si vas a ser con rima o no. Pero la poesía lírica, los poemas narrativos estos, cuyo objetivo muchas veces era que los recordaran quienes los iban a recitar, y es más fácil acordarte si está en versos y en pareados, a veces lo que provocan son algunos pareados bastante poco poéticos y unas alteraciones del orden sintáctico que yo creo que no hace falta seguir cuando estás traduciendo en prosa, porque dices, a ver, esto no es por énfasis, esto es porque le conviene que ahora le quede el verbo aquí al final para que rime. Entonces, no me parecía que mereciera la pena, como me había parecido con el blues, intentar hacerlo en verso, pero como en este sí que hay unas partes en el libro segundo y en el sexto en donde hace estrofas, por cierto, imitando estrofas de Chaucer, que aunque estuvieran en guerra los países, la influencia literaria seguía, y Chaucer claramente se lo ha leído. Y por ejemplo en el libro sexto, cuando cuenta cómo muere la mujer de Wallace, cómo la mata Hazelby, que eso sí se ve en la película, según me dice, aquí emplea la estrofa que emplea Chaucer en, creo que es, pero ahora no lo voy a saber decir exactamente, en uno de sus cuentos, porque es la más adecuada para la tragedia. Entonces, para narrar eso, y entonces ahí hay como 120 o 130 versos que son estrofas de 8 sílabas con una rima bastante compleja, y dije, voy a mantenerlo en estrofas, pero voy a hacer endecasílabos en verso blanco, no voy a intentar que rime, pero por lo menos para que se note esa diferencia. Y siguiendo con esto, claro, al ser un poema narrativo, ¿no? Hay bastante diálogo, ¿verdad? Que Sí. imagino que debió presentar problemas diversos en la traducción, porque, por ejemplo, en tu traducción marcan los diálogos con rayas de diálogo, ¿no? Como en una Claro, porque yo novela. una vez que opté porque lo iba a hacer en prosa, visualmente aquí me han salido, por ejemplo, esto es una parte donde hay estrofas, entonces ahí están estrofas, pero luego en otras partes en donde hablan, y hay algunos diálogos que son, pues aquí, ¿no? Pues está con las rayas de diálogo, como se hace en una novela en español. Y es verdad que algunos de ellos se pueden leer como diálogos de una novela y suenan bastante modernos, a veces es muy coloquial, que es otra de las cosas que a mí me parece que hay que apreciarle. Manejan muy bien los registros, porque hay diálogos que son muy elevados, hay narraciones tal, y hay otros diálogos que son diálogos que a veces decías, esto va a ser difícil que se crean que esto es de traducción de algo del siglo XV, pero es que suenan casi... Tío, le replicó, no quiero quedarme más aquí. A ver si sé montar esos caballos sureños. Me dice Wallace una vez que se piensa marchar de donde está acogido en casa de un tío suyo y ha matado a unos ingleses y se ha quedado con sus caballos. Pues es que está traducido así, no es que yo lo esté simplificando, es que es lo que pone en el texto original. Pero es porque es su tío, ¿no? Que le dice tío. No, sí, evidentemente, claro. Sí que hubiera sido. ¿Y cómo parecen entonces los diálogos en el manuscrito y en otras ediciones? En el manuscrito es dificilísimo y yo no sé leer esa letra. O sea, yo he visto, cuando estaba haciendo el blues, tuve la suerte de que me dejaran entrar en la Biblioteca Nacional de Escocia y tener en mis manos un códice en donde están el blues y el Wallace encuadernados juntos. Del Wallace no hay más que ese manuscrito. Del blues hay dos, ese y uno que está en Cambridge. En Cambridge. Y entonces yo lo miré, me fui a la última parte del Wallace, donde habla de España y de cómo llegan a España con el corazón de blues y demás, de lo cual hablaremos en tema mañana. Y como ya sabía lo que buscaba, sí logré delimitar, pues aquí pone España, aquí pone tal, pero yo no sé leer esa letra. Y si lo ves,
mirándolo un poco, dónde empieza y dónde acaba, claro, no usaban comillas ni guiones como se usan hoy día, y a veces hay unas rayitas, pero que también las hay donde no es, y en eso sí me ha sido útil manejar más de una edición, porque a veces hay, en 2 ediciones no están muy de acuerdo en qué momento empieza a hablar un personaje o es todavía la voz del autor. Hay sitios en que se ve muy claro, pero hay otros en los que no. Entonces dije, bueno, en algunos de esos tomé la decisión según el que me parecía que era más correcto, que tenía más sentido, y del otro no. Pero decidí dejarlo eso como diálogo de novela. Y hablando de diálogo, ¿podemos leer ahora? Sí, yo había propuesto que hiciéramos alguna, si les parece, algún diálogo por ver. Vamos a ver aquí una parte, por ver cómo suena. Vamos a ver, sí. Esto es un episodio que es como empieza la película Braveheart. ¿Se acuerdan que han ahorcado a los ingleses, han llevado a unos especie de graneros a un montón de escoceses y los hacen ahorcar? Y Wallace, que ahí lo vemos como un muy niño en la película, ve a su padre ahorcado allí. Eso es la interpretación del novelista de lo que Harry cuenta como la historia de los graneros de él, que es que los ingleses, los ingleses que mandan en Escocia en ese momento, convocan a todos los terratenientes y lores y señores de Escocia que tienen que ir allí a rendir cuentas de las tierras que los ingleses les están dejando tener siempre que no se les subleven. Entonces hacen una convocatoria para que acudan allí en un momento en que hay una tregua. Han pactado una tregua entre ingleses y escoceses en ese momento, y entonces acuden. Y el tío de Wallace, que es un terrateniente y que de hecho es justicia de una zona de allí, porque está más o menos se somete a los ingleses, va con Wallace. Según van hacia allá, se acuerdan de que un papel que tenían que iba a ser importante se lo han dejado atrás. Wallace se vuelve a buscarlo y el tío con los demás sigue. Entonces sigue y el tío llega a entrar con, no me acuerdo ahora el número, pero son 180 o así ingleses, y a medida que van entrando en esos graneros, en donde no ven lo que ocurre, porque entran de 2 en 2 y no ven qué pasa con los demás, los van ahorcando. Y ahorcan a 180 o más varones escoceses allí. Entre ellos al tío de Wallace, no al padre. Al padre es lo que sale en la película. Entonces, Wallace, que se ha quedado retrasado porque viene con el documento, llega y entonces primero llega uno de sus hombres y una mujer le advierte de que ha ocurrido esta horrible tragedia y los han matado a todos. Y le dice, avísalos para que salgan de la ciudad y yo me voy a quedar aquí para avisar a Wallace cuando llegue. Y este es el momento en el que Wallace llega y esto es lo que le dice una mujer que se encuentra, a la que se llama cousin, pero cousin puede ser prima, pero puede ser cualquier tipo de pariente. Pues no sabemos exactamente, pero parece que es algún tipo de pariente de Wallace. Y ella le dice eso. Valiente Wallace, nos ha caído una horrible tempestad. Han matado a los nuestros, de una forma lastimosa de ver. Como a vulgares perros han colgado de una viga a nuestros varones leales, según van entrando. Lloró Wallace por la gran pérdida de sus familiares, tanto que casi no se tenía en el caballo. Cabalgó hasta ella para preguntarle más. Querida pariente, le pidió, dime la verdad si puedes. ¿Ha muerto mi tío y cómo ha sucedido esto? De ese granero vi cómo lo sacaban, desnudo, tumbado frío sobre la tierra delante de mí. Su boca helada la desierta, tan vivida hace poco, y ahora desnudo y muerto. Le recubrí el cuerpo con un paño, pues en vida jamás causó vergüenza a una mujer. Por el amor de Dios, vénganos con toda tu fuerza de esto que han hecho, y yo te ayudaré como mujer leal al pueblo. Querida mía, le dijo, si Dios quisiera que llegaras a saber dónde encontrar al buen Roberto Boyle y también a Guillermo Crawford, que son sus compañeros, si es que vive, y a Adam Wallace, que me ayudarían en esta lucha, ruego a Dios que me los mande vivos. Por amor de la Virgen María, pídeles que acudan rápido a mí, espía por caridad y averigua dónde se alojan o acampan, y en compañía de quiénes. Diles que iremos a Leyland, que es un bosque que ya antes me ha servido de refugio. Adiós mercado y bienvenidos verdes bosques. Y sin decirle más, volvió la vida a su caballo y se alejó de ella. Tan gran duelo sentía por sus valerosos parientes que le parecía que el dolor le iba a partir el pecho. Sale un Wallace muy humano, o sea,
lloras, tiene sentimientos muy fuertes. En eso a mí me parece más persona que Bruce. Bruce es como un héroe más. También tiene sus cosas, pero Wallace es muy... El propio Melville me dice, a veces casi parecería que se está adelantando a la tragedia isabelina, es casi como si fuera la tragedia de Guillermo Wallace. Eso por dar un poco una idea de un diálogo ahí. Podemos hacer otro, este otro tiene más más curiosidad, este anterior es bastante dramático. Y este que viene es una historia que se ve en la película Braveheart, pero muy retocada, que es, si recuerda la película Braveheart, en un momento la princesa de Gales, la mujer de Eduardo II, del hijo de Eduardo I, acude a pedirle a Wallace, que está invadiendo Inglaterra después de la victoria de Stirling, está invadiendo Inglaterra. Y entonces no saben qué hacer y el rey, que en realidad está planeando una estratagema, la manda a ella a parlamentar con él. Y entonces la que va es la princesa de Gales, joven y guapa, princesa, que va a hablar con él. Pero en el poema en realidad la que va es la propia reina de Inglaterra, la esposa de Eduardo I. Entonces hay un momento en el que Wallace está entrando en Inglaterra mucho más de lo que entró, por lo que sabemos por los libros de historia, que parece que llegó más o menos hasta York, pero aquí él lo pone como a las puertas de Londres ya, o sea, está tan cerca de Londres que todos ya tienen mucho miedo de que va a llegar y los va a invadir. Entonces, el teléfono que suena, que no, creo que no es el mío. Entonces, está entrando en Inglaterra y en un momento antes de eso, que se han peleado con unos, le han cortado la cabeza a uno que es sobrino del rey y han mandado a la viuda que le lleve la cabeza de su sobrino al propio rey. Claro, pues eso ya les asusta más todavía. Este bárbaro viene aquí, nos va a acabar con todos. Entonces el consejo le pide al rey que pidan la tregua, que compre la paz. El rey en principio no quiere, pero al final accede. Pero cuando él accede nadie quiere ir. Esto que dice, el rey accedió y ordenó que enviaran emisarios, pero no hubo ni uno que se atreviera a ir hasta Wallace. Apareció la reina y vio ese gran desacuerdo. Ella era bien nacida, de sangre real de Francia, y por tanto le pareció que podría lograr antes sus fines, y propuso ir ella misma en esa embajada. Además, lamentaba que el rey hubiera intentado tantas veces, contra todo derecho, ocupar Escocia, y muchos decían que esa venganza de los escoceses se debía a la gran matanza que sus hombres habían hecho en los graneros de Ayr, que es el episodio que acabamos de ver antes. De esa opinión eran en el consejo. Pero ninguno quería ir. Con ese fin, la reina se mostró dispuesta a partir. Al ver que todos se echaban para atrás ante esa empresa, cayó de rodillas ante el rey y le rogó así. Mi soberano, le dijo, si es vuestra voluntad, yo deseo ir a ver a ese caudillo, porque he sabido que es sabio, ardido y leal, y quizá se apiadará de las mujeres más que de vuestros hombres. Le habéis hecho tanto daño que siempre que los ve se siente impulsado a la guerra. Yo querría hacer este esfuerzo para ayudar a nuestro país. Aunque no sirviera de nada, tampoco habría hecho ningún daño. Entonces, todos los lores estimaron mucho su petición e instaron al rey abiertamente a que la dejara partir, así no tenían que ir ellos, claro. El rey, con voluntad contrariada y medio airado, consintió en que así fuera. Y ahora atención a esto, porque esto yo creo que le da pie a Brandon Wallace. Algunos decían que la reina amaba a Wallace por lo muy renombrado que era por su nobleza. Un hombre valiente, que además es bien parecido, suele encontrar el favor de la fortuna entre las mujeres, y esto se ha visto en muchos casos. Así le sucedió a Wallace en su tiempo. En sus comienzos fue un amante leal, y escogió a una hasta que los ingleses la mataron, que es la esposa que mata a Heselby, que es cuando ya él decide lanzarse contra los ingleses. Sin embargo, no digo que la reina asumiera semejante empresa por amor hacia él. Fuera por amor o para ayudar a su tierra, yo lo cuento como lo encontré escrito en el libro de Blair, en el libro latino de Blair. Dice, yo cuento lo que dijeron.
se lo inventa todo. Se lo inventa absolutamente todo. Porque, vamos a ver, si esto es después de la victoria de Stirling, que es 1297, y antes de la derrota de Falkirk, que es en el 98, y aunque lo estiráramos, en aquel momento Eduardo I estaba viudo, porque Leonor de Castilla, que era la madre de Eduardo II, había muerto en el 90. Y no se había vuelto a casar todavía con la francesa, porque no se casa hasta el 99. O sea que eso es falso. Y entonces, a partir de esa historia falsa, Randall Wallace dice, mejor que la reina, vamos a poner a la princesa esta, que es más joven y además está casado con Eduardo II, que como se sabe era homosexual, como se ve en la tremenda tragedia de ahora lo diré también, de Marlowe. Sí. Entonces vamos a hacer que sea así. Entonces efectivamente hay una historia de amor entre Wallace y la princesa de Gales y todo es inventado, claro. Porque tampoco pudo ser, porque en aquel momento, o sea, Eduardo II no se casa hasta 1307, cuando ya lleva, o 1308, cuando ya Wallace lleva 3 años ejecutado. O sea que ninguna de las dos historias pudo ser. Entonces, muy bien, están contando, o sea, es novela histórica. Entonces, uno se inventa eso y Randall Wallace se inventa lo otro. Si me permiten, yo lo que no le perdono a Randall Wallace es una broma estúpida, a mi entender, que mete al final en la película y en eso, cuando se está muriendo Eduardo I, que además es un montaje en paralelo que nos hace creer que Eduardo I se muere a la vez que están ejecutando a Wallace. Mentira también, porque a Wallace lo ejecutan en 1305 y Eduardo I no muere hasta 1307. Pero hace este montaje en paralelo y entonces ella se le acerca y él ya no puede ni hablar y le dice, que sepáis que el hijo que llevo en mis entrañas no es de vuestra sangre. Y él que sí le da una apoplejía, que se pierde ahí. Insinuando, claro, que es un hijo de Wallace. Y en la novela es que además hay un epílogo que lo dice literalmente. El niño que nació y que está registrado como tal no se parecía nada al que debía ser su padre. Eduardo III machacó Escocia, en la Segunda Guerra de Independencia es contra Eduardo III, volvió a entrar en Escocia, en Halidon Hill, los machacó. Lo llamaron martillo de escoceses como habían llamado a su abuelo, a Eduardo I. Y que este sea el hijo de Wallace, a mí me parece, si yo fuera escocés me sentaría fatal. Y sin serlo también, me parece una broma que se la debía haber ahorrado Randall Wallace. La historia de amor está muy bien, pero no nos cuenta, a mí eso no me gusta. Esto es un poco al margen, pero es al margen. ¿Y sabes qué dicen los propios escoceses en ello? Les hace gracia a algunos, pero vamos, tampoco he hecho una encuesta. La película gustó mucho, desde luego. Algunos critican que Mel Gibson no sabe poner acento escocés fetén, pero sobre eso en concreto no sé muy bien. Hay un par de ellos que también coinciden conmigo, pero no lo sé. Bueno, y ya que estamos hablando de mujeres, ¿no? Sería interesante hablar un poco del papel de personajes femeninas. Sí. McDermott comenta en algún momento que dice, hay varias mujeres que tienen un papel activo a favor de Wallace y generalmente suelen ser viudas. Hay una viuda que pone sus hijos a disposición de él. Hay una historia muy divertida al principio. Bueno, lo de la viuda está calcado del Bruce. O sea, hay muchas cosas que pasan en el Wallace que se ve claramente que está contando una historia que está en el Bruce, pero está cambiando los personajes. Y una de ellas es la de la viuda que le pone sus hijos y hasta le da dinero para ayudarle. Entonces, de esas hay un par de ellas que cuando se ven apuros acude a estas mujeres que lo ayudan. Y muy al principio, una vez que él ha matado a un inglés y lo andan buscando, se esconde en una posada y la posadera lo viste de mujer y lo sienta y lo pone a hilar. Entonces los ingleses entran, registran todo eso y él sigue allí hilando y el propio Harry, que tenía bastante sentido del humor, a veces negro, pero en este caso dice, y no lo hacía mal para el tiempo que llevaba haciéndolo. Y son esas cosas, porque luego otras sí hace algunos comentarios, por ejemplo en Los graneros de él, hace algunos comentarios cuando al pobre tío lo ahorcan, dice, el tío de Wallace entró en el granero, pero no se demoró allí mucho tiempo. Claro, lo ahorcaron. Y a veces, y siempre dice, pues quien se metía con Wallace, ese ya no volvía a levantarse.
volvemos a la traducción, ya que hemos escuchado un poquito de cómo suena, ¿no? Háblanos de cómo has resuelto esta cuestión de la lengua arcaica, porque claro, has dicho que en ocasiones suena como muy contemporáneo, ¿no? ¿Qué tipo de castellano has utilizado? ¿Cuáles fueron las decisiones que tuviste que tomar sobre esto? ¿Te planteaste hacer que sonara antiguo? O Ahí me hice más o menos lo mismo que había hecho con el blues y me dejé aconsejar por Walter Scott en su epístola dedicatoria a Ivanhoe, cuando él dice que el que quiera escribir novela histórica que no debe intentar escribir un inglés muy arcaico a base de palabras que suenen muy antiguas. Dice, si es que si miramos a Chaucer y quitamos las diferencias ortográficas, la mayor parte de las palabras las seguimos usando. Entonces, no hay que intentar ser muy arcaico en ese sentido y yo en mi traducción, porque claro, el texto sí que es del siglo XV, entonces yo lo que no he intentado es hacer un falso castellano medieval y decir la su espada y et dictiole y cosas así. No, he procurado no poner, como decía Scott, ninguna palabra que resulte deliberadamente moderna. Y un ejemplo estupendo sería, nadie dice tío en el sentido moderno, por ejemplo, que eso sería pasarse muchísimo por el otro lado. Ayuda mucho que se mantiene en el Wallace, como todavía en Shakespeare, el thou y you en inglés, el tú y el vos. Entonces, eso en la traducción se puede hacer muy bien, porque es que está exactamente igual y las relaciones de poder se ven muy bien, quienes se llaman de vos entre ellos, quienes llaman de vos al superior, pero el superior le llama a ti, todo eso se mantiene muy bien. Y debo decir que en eso hicieron muy bien en la traducción de Braveheart, novela y película, porque claro, eso en inglés no se nota. O sea, por lo menos en la versión de la novela y en la película, desde luego no mantuvieron thou y you, todos se llaman de you. Pero con muy buen criterio el traductor Víctor Pozanco en la novela y los que la adaptaron para el cine, sí hacen, por ejemplo, que cuando la entrevista entre Wallace entre Wallace y la princesa de Gales se están hablando de vos. Luego ya cuando son amantes se hablan de tú, después de que se han acostado y cuando ella le dice que le va a dar el veneno a aquel, ahí se hablan de tú. Y entonces en eso yo creo que la traducción ayudó, a mí me parece que hicieron bien, pero eso ya es la traducción de ellos. Yo procuré no hacer nada que sonara, pero sí, por ejemplo, empleo más en lugar de pero, más veces de lo que yo haría en mi prosa normal, o traduciendo otro tipo de novelas. Alguna vez cosas como fue muerto en lugar de lo mataron, o sea, que le dé un poco de toque así antiguo, pero que no sea un remedio. Y en esa línea también el título y el nombre, ¿no?, de William Wallace, porque claro, tú lo has traducido como La gesta de Sir Guillermo Wallace. ¿Por qué decidiste traducir el nombre? Pues eso me hizo dudar precisamente Braveheart, porque yo lo tenía muy claro cuando hice el blues, que hacía como se hacía tradicionalmente al traducir las obras en la época medieval y después, que los nombres se traducen y Roland es Roldán en las cosas que están en español y demás. Entonces yo traduje ahí todos los nombres que fueran traducibles. Claro, si uno se llama Neil, pues se puede decir Neil, pero si no... pero claro, después de Braveheart, como digo, a muchos nos suena, en la película lo dejaron como William. Entonces... yo decía, es que dentro de lo que supongo que se llama polisistema modernamente, el polisistema español, ya entra un poco Wallace como William, pero pensé, no lo voy a dejar a él como William y a los demás traducidos. Y entonces opté por traducirlo y ponerle a él como al otro había puesto Sir Roberto de Bruce. Claro, Bruce llega a ser rey y los reyes sí que se suelen traducir, pero que bueno, Wallace, por más fácil tenía que haber sido rey él. Porque Bruce fue muy falso, o sea, no sé, que es otro de los objetivos de Wallace, que es hacernos ver que gracias a que Wallace le convenció, Bruce, que es verdad, y hay documentos firmados, en francés por cierto, porque Eduardo I como Plantagenet usaba el francés, hay un documento firmado donde Bruce se somete a Eduardo I. Pero claro, luego llega a ser rey y efectivamente se rebela contra él después de la muerte de Wallace y demás. Pero todo el Wallace, buena parte del Wallace está destinado a hacernos ver que los reyes que ahora están reinando, que son los Estuardo, que descienden de Bruce, claro, con ellos gobernando, él quiere recordar que están allí gracias a que Wallace
lo salvó. En el blues a Wallace no se lo nombra para nada, por supuesto. Y Bruce parece, tal como está escrito, que siempre estuvo del lado de los escoceses, pero no es verdad. Un pusilánime. En la película sí se le ve allí muy dudoso. Además ya lo pintan como se suele ser tradición en el cine anglosajón, el traidor siempre tiende a ser moreno. Sí, que lo cual no es cierto en el caso de... Lo más probable es que Bruce fuera pelirrojo como su madre, que era gaélica. Pero bueno, esto es otra historia. Bueno, yo podría seguir aquí preguntando cosas, pero... Yo también, ya... pero estos señores igual están cansados. Ustedes dirán. Entonces, bueno, podemos dejar unos minutillos por si se os ha quedado alguna... Seguro que sí, muchísimo, pero bueno, para que comentéis lo que quieras preguntar. Sí, hay algo. A mí me gustaría que diera una pincelada de lo que ha nombrado de Teba, la relación que hay, aunque mañana habrá una presentación allí, pero un poquito sí, contar esa pues, relación de Wallace con Teba. Sí, muy brevemente. Como ya hemos dicho antes, el blues empieza donde acaba Wallace. O sea, en el momento que los ingleses matan a Wallace, si creemos el poema, Bruce por fin se ha decidido a volver, como le ha pedido por carta Wallace, a Inglaterra, y han quedado ya para el día 1 de julio que se van a reunir. Pero hete aquí que mientras tanto su compadre John Menteith, también según el poema, traiciona a Wallace y lo vende a los ingleses, y los ingleses se lo llevan preso, y cuando Bruce llega a Escocia ya se han llevado a Wallace hace 4 días. Y su hermano Eduardo Bruce le riñe mucho por eso, le dije, no hay que, porque él entonces se duele mucho y dice, aquí no hay que lloricar, hay que actuar. Y bueno, entonces en su momento ya, en 1306, Wallace dice, yo me voy a poner de rey de Escocia, que como me correspondería, perdón, Bruce, sí, por favor, veis que me equivoco, Bruce. Dice yo, y entonces empieza su guerra de guerrillas, que dura muchísimos años. Hay la famosa batalla de Bannockburn, que siempre se nombra, que es 1314, donde ya empieza a triunfar contra los ingleses, pero en realidad hasta el Tratado de Northampton, 14 años después, o sea, en 1328, no reconocen los ingleses, ya Eduardo II, si no es tercero para ese momento, reconocen que Escocia es un reino independiente y que ellos allí no pintan nada, aunque años después vuelven a las andadas, pero en aquel momento. Y entonces, Bruce muere en 1329, posiblemente leproso, como se sugiere en la película donde se ve que su padre estaba leproso. Y entonces, cuando muere, antes de morir, dice, yo querría que mi corazón fuera a Tierra Santa para expiar mis pecados, porque Bruce, una vez que decide ser rey de Escocia, se quita del medio a otro pretendiente que había y lo mata en una iglesia, es sagrado, y lo excomulgan. Y justo le levantan la excomunión un año antes de morirse. Entonces dice, que lleve mi corazón a Tierra Santa. Y entonces, su lugarteniente y mejor amigo, Sir James Douglas, Jacobo Douglas, y meten el corazón de Bruce en un relicario que Douglas lleva siempre en torno al cuello. Y entonces cogen un barco en Berry y navegan, pasando, dice en el poema, entre Cornwallis y Bretaña, y hasta que llegan a The Grunye of Spain, que es la Coruña de España, y siguieron hasta que llegaron a Seville the Grout, a Sevilla la Grande, o sea que suben por el Guadalquivir, y estando en Sevilla se entera de que Alfonso XI está luchando contra los moros, los sarracenos, dice en el poema, y entonces dice Wallace, pues dice... No, ni uno ni otro. Dice Douglas, pues voy a ir a apoyarlo. Y entonces va a apoyarles, y parece ser, hay 2 profesores de la Universidad de Málaga que estudiaron esto con detalle, que son Blanca Crowell y José Enrique López de Coca, y tienen estudios publicados que yo cito en mi apéndice en el blues sobre esta historia. Y entonces parece ser que sí que hubo una cruzada escocesa en España, y que seguramente los pillaron en una maniobra que llamaban el tornafulle, que era que hacían como que huían, y cuando los otros los venían persiguiendo, de repente los rodeaban y los pillaban. El caso es que Douglas muere en España, según el poema del Bruce, aunque estas líneas se considera que seguramente no son del manuscrito original, sino añadidas después en el que nos queda. Douglas se quita el corazón
y lo lanza y dice: pasa tú delante, bravo corazón, que seguramente de ahí sacó la idea de Braveheart, de la novela. Ve tú delante como solías hacer, y se lanza él después contra los moros y detrás del corazón, pero lo matan. Entonces muere Douglas y lo encuentran muerto con el corazón de Bruce al lado. Entonces, claro, ya no tiene sentido llevarlo hasta Tierra Santa porque ya no pueden seguir porque han sido derrotados. Y curiosamente en el poema nunca se habla de Tierra Santa, aunque hay papeles que decían eso. Dice: quiso que lo llevaran allí. Entonces, con España ya vale, porque allí, como además están peleando contra los moros, se considera cruzada. En el Bruce eso se cuidó muy bien de escribirlo así. Entonces, muere allí y vuelven a... y muere en Teba, al lado del Castillo de la Estrella, que es donde iremos mañana. Entonces eso es lo que lo vincula. Y luego el corazón apareció en Escocia, en la abadía de Melrose, apareció enterrado un relicario con un corazón, ya espero poder enseñarles mañana, y no del corazón sino del relicario. Y eso es la vinculación entre toda esta historia y Teba, que en realidad termina allí el corazón de uno. O llega hasta allí y luego vuelve a Escocia.